Dice así: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel que cuya causa con todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Amén. Pueden tomar asiento. Mi Señor, le pido, Padre, que por favor usted dirija mi vida, Señor amado, por favor, para la predicación de este día, por favor, que su Espíritu Santo sea en mí como también en cada uno de mis hermanos, Señor, oyendo el mensaje, Señor. Se lo pedimos, Padre, en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Ya, mis hermanos, como ya se ha predicado anteriormente, ya hay varios mensajes ya de la carta a los Hebreos. Los últimos mensajes que se han expuesto, acuérdense que uno de los primeros mensajes fue Jesús sobre los profetas. Jesús está sobre los profetas. Acuérdense también, el contexto más amplio es que esta carta está destinada a los hebreos, a los judíos, a quienes tienen por mucha estima, o entre comillas, por mucha estima, ¿cierto?, a la ley, ¿cierto?, a los profetas, a los ángeles y a toda esta figura, ¿cierto?, de alguna forma de respeto también hacia esta cultura, hacia esta religión, hacia este pueblo. Entonces viene el escritor que no sabemos quién es, ¿cierto?, por el primer mensaje que vimos, viene este escritor y empieza de alguna forma a desafiar las creencias previas también de cada una de estas personas, de cada una de las personas de este pueblo. No viene a refutar simplemente poniendo a Jesucristo por encima sin ningún argumento, sino que pone al mismo tiempo a Jesucristo sobre los mismos argumentos de la Escritura, ¿ya? Aquí no viene nada nuevo a inventar una nueva doctrina en el escritor de los Hebreos, sino que constantemente nos está haciendo una visión que el Antiguo Testamento también apuntaba siempre hacia Cristo, ¿ya? Y Cristo, y por esa misma razón, Cristo era superior a los profetas y es superior a los profetas, como también Cristo es superior a los ángeles, ¿ya? Mensajes también que se han expuesto en los mensajes anteriores, ¿ya? Jesucristo como superior a ellos. También hay que entender un poco sobre el contexto también hebraico o hebreo, que ellos también tenían una alta estima hacia los ángeles, porque los ángeles de alguna forma ellos entendían también que habían entregado parte de la ley o la ley en sí, ¿ya? Entonces por eso también era que ellos tenían, uno, en alta estima eso, y otro que venía pensando ahora, yo sé que es increíble porque habían algunos de la secta de los fariseos y de la secta de los saduceos que no creían en las cosas sobrenaturales. La línea de los saduceos creo que era, que no creían en los ángeles y no creían tampoco en la resurrección, si no mal recuerdo. Entonces, como un pueblo que tenía la ley, por así decirlo, ¿cierto?, que tenía el Antiguo Testamento, que veía muchos ejemplos, ¿cierto?, de ángeles que habían estado en la tierra, de ángeles que habían caminado con hombres, de ángeles que habían sacado hombres incluso de lugares que iban a ser quemados, como el caso de Sodoma y Gomorra, no creían en este tipo de seres creados también por el Señor como ayudadores nuestros, ¿cierto?, ministros del Señor. Simplemente eso como un paréntesis, me sorprendía un poco eso. Ahora, la semana pasada se hablaba, prácticamente también complementaba un poco la idea anterior, ¿ya? La idea anterior de Jesucristo sobre los ángeles, y después hablaba de algo súper importante la semana anterior, voy a leer el versículo 3 que dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Donde hay una pregunta súper fuerte, ¿cierto? Justamente por el descuido o por la transgresión que tuvieron también los ángeles, ¿ya? Aquí hay una parte importante para tratar también sobre la angelología que nos vamos a tomar, angelología, la doctrina de los ángeles, que no vamos a tomar ahora, porque sería como un estudio que no vendría al caso, pero sí vamos a hacer algunas excepciones, ¿cierto?, de lo que presenta la palabra desde el 5 en adelante, ¿ya? Vamos a leer nuevamente el 5, dice: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Primero que todo tenemos que tener mucha claridad sobre lo que está diciendo el escritor aquí, ¿ya? Está diciendo que el mundo venidero, ¿cierto?,
que el mundo, por así decirlo, acuérdense que nosotros actualmente estamos en el presente siglo malo, ¿cierto? El presente siglo malo es por decirlo de alguna forma, el que está reinando actualmente es Satanás. ¿Ya? El príncipe de este mundo es Satanás. ¿Cómo fue que Satanás llegó a ser el príncipe de este mundo? Todos sabemos, ¿cierto? La historia desde muy al inicio. Si nos vamos al Génesis, recuerde de que el diablo de alguna forma le arrebató el poderío al ser humano cuando lo engañó, cuando lo tentó, ¿cierto? Desde ahí el ser humano abandonó ese reino que le correspondía a él y lo tomó Satanás. ¿Ya? Y hay varios escritos que lo muestran claramente. La historia que yo le estoy comentando de Génesis, una historia obviamente real, verídica, que sucedió en el jardín del Edén, y otra parte más cuando Jesucristo fue tentado por el mismo diablo. Acuérdese cuando le dijo, yo te daré todos los reinos de este mundo, ¿cierto? Todo esto, ¿cierto? Si arrodillado o me alabara, ¿cierto? No recuerdo las palabras textuales, pero él quería que el mismo Señor Jesucristo le adorara. Y él le entregaba lo poderío de esta tierra, ¿cierto? El poderío de esta tierra. Cosa que, no sé en qué estaba rayando Satanás en ese momento, pero era algo obviamente imposible. No estaba tratando con un simple humano, estaba tratando con el mismo Dios, ¿cierto? Con la segunda persona de la Trinidad. Entonces, la misma palabra aquí nos vuelve a aclarar esto. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, el reinado de Dios, el reinado de Cristo, no está sujeto bajo ningún ángel. ¿Ya? Por algo que anteriormente hablábamos de que Jesucristo es superior a los ángeles. ¿Ya? No es que porque el ángel a lo mejor tenga mayor poder, ahí era donde nos podíamos meter un poquito con angelología, pero simplemente poniendo quizá algunos atributos de ellos. La palabra nos muestra las cualidades de algunos ángeles. La cualidad de algunos ángeles es que los ángeles en sí no se describen de alguna forma de seres espirituales, ¿ya? Que no tienen cuerpo, que no tienen forma. Algunos de ellos pudieron abarcar, ¿cierto?, la forma humana estando aquí en la tierra, ¿cierto? Así lo muestra la palabra del Señor. El Señor les dio un cuerpo corporal, ¿cierto?, para poder interactuar aquí en la tierra, y Dios les dio esa capacidad también a ellos. Tienen capacidad de tomar quizá alguna forma humana, como lo presenta la Biblia, y obviamente permitido también por el Señor, como también tienen la capacidad de poder desplazarse de manera muy rápida, ya no como el ser humano. Entonces, en distintas cualidades de las que lo presenta la Biblia, sí el ángel tiene mayor poder que el ser humano. ¿Ya? Ahí es donde también, nuevamente, abro un paréntesis. Erróneamente, la iglesia se pone siempre a atacar a Satanás, a atacar a los demonios y a atacar a las fuerzas espirituales. Al ser humano no le conviene hacer ese tipo de batalla y hacer ese tipo de juegos. ¿Ya? Porque el poder que tiene Satanás, el poder que tienen esas fuerzas malignas es totalmente superior al ser humano. ¿Ya? Entonces no conviene estar ahí agrandándose, ¿cierto? Estar peleando con Satanás, porque primero que todo la pelea no es nuestra. ¿Ya? Cristo es quien ganó la pelea. Cristo es quien ganó, ¿cierto?, aquella batalla, por decirlo de alguna forma, batalla, ¿cierto? Porque para el Señor no había ningún esfuerzo, ¿cierto?, ganarle a Satanás, quien fue creación. Entonces, primero que todo tenemos que entender de que el mundo venidero, el reino, ¿cierto?, del Señor, que viene, obviamente que desde que el Señor subió al cielo, ¿cierto?, ya estableció su reino, pero en nuestro presente todavía vemos que Satanás es el príncipe de este mundo. Cuando sea desterrado de este mundo no va a estar sujeto a ningún ángel. ¿Ya? Esa es la primera aclaración que hace el escritor de los Hebreos. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Me gustan estas preguntas, porque son preguntas que ciertamente tienen respuesta rápida. Yo podría decir, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Y el hijo del hombre para que le visite? Nada. El hombre es barro. El hombre es barro. El Señor ni siquiera se preocupó de hacer otra materia para hacer al ser humano. Ocupó la misma de la tierra, ocupó el barro. No hay nada especial en su carne, en su forma. No hay nada especial ahí. Yo podría decir rápidamente, no hay nada. Pero vuelvo y me hago la pregunta y la trato de interiorizar y decir, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Y recuerdo que no solamente me hizo de barro. Recuerdo que me hizo y nos hizo a su imagen y semejanza. Y ahí es donde está la importancia. La importancia no radica en mi tierra,
no radica en mi carne, no radica en mi persona. Radica en que me hizo a su imagen y semejanza. Y eso ya me es bastante para que el Señor sí me visite, ¿cierto? El Señor sí nos visite. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, ¿cierto? Lo hizo un poco menor que los ángeles. Claramente, hace un rato atrás yo le dije, estos seres se pueden mover rápidamente, la fuerza que ellos tienen es incomparable. Acuérdese que también habían hombres endemoniados que ni siquiera con muchos hombres los podían contener, ¿cierto? Simplemente porque estaban endemoniados. Entonces, no es algo menor. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Cuando estaba preparando este mensaje, siempre obviamente leo a algunos autores antes de escuchar algunas predicaciones, y escuchar algunas predicaciones de algunos hermanos mexicanos, y ahí algunos tenían algunas discrepancias. Algunos pensaban de que este texto, literalmente todo, estaba adjudicado a Cristo, a la figura de Jesús, y habían otros que no, que lo adjudicaban al mismo ser humano, al hombre en sí. ¿Ya? Leía a Pérez Millo, y Pérez Millo lo adjudica hasta el versículo 8, al ser humano, a la responsabilidad que Dios le dio al hombre en el inicio. Miren, nuevamente leamos. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Y si nosotros vamos al Génesis 1, que ese no es tan difícil de encontrarlo, Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esa fue la labor que el Señor le dio al ser humano. Y Dios, como nos hizo a su imagen y semejanza, esta es la imagen y semejanza de Dios en nosotros. Que pudiésemos señorear sobre la tierra, ¿cierto? Sobre los cultivos, sobre los árboles, sobre las plantaciones, sobre los animales, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre todo lo creado. Esa era nuestra labor, ese era nuestro trabajo. ¿Ya? Nos damos cuenta actualmente que el hombre sin Dios no puede gobernar. El hombre sin Dios no puede vivir. El hombre sin Dios no sabe conducir el planeta Tierra. Lo vemos actualmente. O sea, si nosotros, el ser humano, se hubiese conducido bajo la ordenanza del Señor, ¿cierto? Hubiésemos cultivado correctamente la tierra, hubiésemos hecho las cosas de la manera en que Dios nos hubiese quizás enseñado, indicado, la tierra sería otro lugar, sería otra la forma, sería otra la manera. Amén. Hoy día tenemos un clima muy extraño, ¿cierto? Seguimos con las mismas 4 estaciones porque sabemos que Dios gobierna esto y van a seguir las 4 estaciones. Así como va a continuar la noche y el día, va a continuar el invierno y el verano, ¿cierto? Pero vemos catástrofe en todos los lugares de la tierra, vemos tornados casi en todas partes. Antes en Chile no se veían tornados, hoy se ven tornados en Chile. Terremotos más fuertes en cada menos cantidad de años, volcán haciendo erupción en diferentes lugares, aire totalmente malo, el cáncer subió pero así gigantescamente, mucha gente con cáncer, ¿cierto? ¿Qué es el cáncer? Al final es algo que muta un poco lo que son las células, ¿cierto? Y las descontrola, pero muchos de ellos son factores ambientales. Factores ambientales como el humo, factores ambientales la comida que comemos, los pesticidas que hay, un montón de cosas. El ser humano sin Dios no sabe gobernar. El ser humano sin Dios no sabe vivir. El ser humano sin Dios en el corazón no sabe construir nada. Recuerde que la primera construcción que hizo el ser humano sin Dios fue la Torre de Babel e hizo algo pésimo, ¿cierto? Que tuvo que ser destruido. El ser humano actualmente no sabe hacer las cosas. Tiene el poderío, ¿cierto? Ejerce poder sobre la tierra porque es una de las cualidades que Dios le dio al ser humano. De poder pensar, de poder planificar, ¿cierto? Por algo que hay gente que es constructora, ¿cierto? Arquitecto, diseñador, etcétera, ¿cierto? Que construye cosas, que hace cosas, pero el hombre sin Dios no sabe cómo hacer las cosas realmente. Amén. Cuando el hombre quiere construir una ciudad, mata un bosque completo, ¿cierto? Reseca un lugar, ese lugar se reseca, después se vuelve inundaciones, ¿cierto? Mata quizás cuánta vegetación hacia abajo y todo lo que hace lo hace mal. Porque no lo hace bajo la guía de Dios. Porque no lo hace de la forma inteligente también que Dios a lo mejor hubiese guiado al ser humano desde el inicio. El hombre tiene poder actualmente.
es parte de la imagen y la semejanza que Dios puso en el ser humano, pero está totalmente distorsionada. Amén. Totalmente distorsionada. Y muchas veces esa imagen que el ser humano tiene también, esa imagen y semejanza de Dios en sí, hace lo mismo que hace Satanás. Trata de gobernar, ¿cierto?, a su forma, a su manera, poniéndose en el lugar también de Dios muchas veces, recibiendo la honra de lo que ellos hacen, pero detrás de ellos hay un humo de contaminación gigante que es su mismo pecado, ¿cierto? Detrás de todo las construcciones que nosotros vemos actualmente. Todo es malo en el ser humano. Le hiciste un poco menor que los ángeles, pero pucha que hacemos daño. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Aquí es donde más se enredan también ¿cómo se dice? La interpretación del texto. Porque suena mucho como que Jesucristo es parte de esto, ¿cierto? Porque dice, le coronaste de honra y gloria, ¿cierto? Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. En el dominio del ser humano es lo mismo que le estoy diciendo ahora. Los animales no se sujetan al hombre, el clima no se sujeta al hombre, las aves no se sujetan al hombre, nada se sujeta al hombre. Todo lo que el hombre hace poder y puede generar señorío tiene que ser mediante la violencia, tiene que ser mediante la estrategia, tiene que ser mediante la explotación, todo tiene que ser en base, ¿cierto?, a la destrucción. ¿Qué país se ha construido en base al consejo del Señor y en base a lo correcto que el Señor también pide? No hay ni siquiera uno. Ni siquiera Israel pudo hacerlo. El Señor le dio muchas veces directrices a Israel de cómo tratar la tierra. Y Israel no tomó en cuenta ese consejo, ¿cierto? De trabajar la tierra una tal cantidad de años y después dejar que la tierra descansara, ¿cierto? Porque la tierra se agota y se cansa. Israel no tomó en cuenta aquello, ¿cierto? Ni siquiera desde el mismo maná. El maná no lo cultivaban ni lo hacían ellos. Y el Señor le decía, no recojas maná en este día porque yo te voy a dar doble porción este día para que el otro día lo puedas descansar. Aún así no hacían caso. Porque ni siquiera el ser humano sin Dios puede hacer caso, ni siquiera en lo más mínimo. Amén. Aquí el Señor nos muestra de que Él sí nos dio un poderío siendo seres humanos, siendo hombres. ¿Ya? Y lo demuestra. Y por eso que nos dice también de que el reino venidero, ¿cierto?, o el mundo venidero, no lo sujetó a los ángeles, sino que el plan inicial del Señor fue pasárselo, ¿cierto?, darle este dominio al ser humano, al hombre. Pero el ser humano no fue capaz, ¿cierto?, de tomar este dominio y de poder ejercer autoridad. Pero eso no quiere decir que nos quitó de una, ¿cierto?, el mundo venidero, sino que aquí viene el versículo 9, en donde dice, podríamos decir, está todo perdido. Y el 9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Y aquí entra en escena el Señor, ¿cierto? Anteriormente veíamos a los ángeles, ¿cierto? Nos mostraba de alguna forma de que Jesucristo era superior a los ángeles. Nos empieza a nutrir con mucha información también el autor y nos dice del mundo venidero no va a estar sujeto a los ángeles. No es que Dios haya desechado al ser humano, sino que ese poderío lo dio al ser humano, ¿cierto? Y vemos que todavía no está completo y pareciera que todo va mal. Pero, aquí entran los peros santos que muestra la Escritura. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a Él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra. Lo conecta con el versículo 8, ¿cierto? Al ser humano coronado de gloria y de honra, destituido de su gloria y de su honra, ¿cierto? El momento en que fue engañado por Satanás. Pero vemos a Jesucristo entrando nuevamente en gala, ¿cierto? Entrando nuevamente en escena. Y nuevamente el ser humano es coronado de gloria y de honra. Pero ya no por la obra del ser humano, ya no por la inteligencia del ser humano, sino que por la obra de Cristo. Siendo 100% hombre, siendo 100% Dios. Amén. Jesucristo no tuvo que valerse de una apariencia de ángel para poder cumplir aquella obra. Jesucristo tuvo que vestirse de humanidad y ser 100% hombre para poder cumplir con el propósito eterno de la salvación. Amén. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Aquí me suena de repente, y Pablo, como que hay como
cosas que no tienen sentido. Coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Es como gloria y honra por el padecimiento de la muerte, por sufrir la muerte. Coronado de gloria y de honra. Hubiésemos dicho quizás nosotros como seres humanos, sentado en el trono, ¿cierto? Del gran castillo, del Señor, no sé, cualquier cosa podríamos haber dicho para entender y tratar de conectar el hecho de que fue coronado de gloria y de honra. Pero no, la palabra del Señor nos dice de que fue a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y aquí es donde yo me paro y me pongo a pensar también en las palabras del Señor. Dice, para que por la gracia de Dios gustase la muerte. ¿A quién le gusta la muerte? ¿Quién quiere deleitarse con la muerte? ¿Quién de los que está aquí quiere prontamente gustar esa aflicción, ¿cierto? Ese sufrimiento. ¿Quién de los que está aquí quiere prontamente sufrir un cáncer para poder morir, para poder padecer la muerte? ¿Quién de los que está aquí quiere chocar en un auto allá afuera para poder padecer la muerte? ¿Quién de los que está aquí quiere ir a predicar ahí a la esquina y que lo apedreen para gustar la muerte? ¿Quién? ¿Hay algún ser humano que le guste la muerte? ¿Hay algún ser humano que quiera pasar por esa aflicción y por ese sufrimiento? El Señor Jesucristo es el único. Es el único. Por eso es que es coronado de gloria y de honra. Por eso que es nuestro Señor. Por eso que es nuestra salvación. Porque es el único. Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Por todos. Y aquí yo me uno a Pérez Millo. Porque Pérez Millo dice, no como dicen algunos reformados, que dicen de que Jesucristo murió solamente por los elegidos. Pérez Millo dice, aquí Jesucristo murió potencialmente por todos. Y yo me inclino por esa posición. Yo creo que el poder de Jesucristo y la muerte de Jesucristo potencialmente es para todos. Porque es tan grande, es tan gigante su obra, que yo lo creo así. No creo en el universalismo de que al final todos se salvan. Eso no lo creo. Sí creo que hay elegidos, pero potencialmente la obra de Jesucristo alcanza para todos. Amén. Para todo aquel que cree, como dice la palabra del Señor. Otra cosa más que también dicen los eruditos, que cuando acá nosotros leemos para que la gracia de Dios gustase la muerte por todos, el original dice para que gustase la muerte por todo. No solamente por todos los seres humanos, sino que por todo. Acuérdese que cuando el ser humano pecó, contaminó el cielo, contaminó la tierra, contaminó los animales, contaminó el sol, contaminó todo. El pecado contaminó todo. Cuando Cristo murió, no murió solamente, por así decirlo, para salvar a los elegidos, sino que también para quitar el pecado del universo, por así decirlo. Del universo, del sol, del agua, de la tierra, de todo. Amén. Si no fuese así su obra, yo diría es como un poco limitado su poder. El poder de Cristo no es limitado, el poder de Dios no es limitado. La muerte del Señor es gigante. La muerte del Señor es la obra más grande cósmicamente que se puede ver en todo el universo. De repente vemos quizás explosiones de estrellas, ¿cierto?, que nos muestra la NASA, formaciones de planetas, ¿cierto?, descubrimientos de nuevas galaxias. Cuando vemos la cantidad de galaxias donde nosotros estamos, que somos como un sarpullido, ¿cierto?, en la piel, siendo la galaxia, ¿cierto?, la Vía Láctea, somos un sarpullido nada más. Pero la obra cósmica más grande es precisamente la obra de salvación de Cristo. Dios, quien creó el universo, que le cae en la palma de su mano, toda la plenitud de su deidad vino y se achicó, ¿cierto? No sé cómo decirlo, pero se encogió, ¿cierto?, en un vil ser humano. ¿Cómo podemos llegar a pensar aquello? ¿Cómo podemos imaginarnos aquello? No se puede, hermano. No podemos llegar más allá de nuestra mente. Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Eso mismo quiere decir gracia. Dios en descenso, amor en descenso. Cuando Cristo vino, acuérdese que cuando Cristo vino, la palabra dice que se despojó a sí mismo, ¿cierto? En resumidas cuentas, siendo rico vino a ser pobre. Teniéndolo todo, dejó todo para venir a ser un siervo, ¿cierto? Ni siquiera nació en cuna de oro, nació en un pesebre. Amén. Y actualmente el Señor sigue haciendo lo mismo. La gracia es el amor en descenso. Cuando nosotros estamos acá, nosotros no estamos sobre los demás hermanos, no estamos sobre el mundo, estamos en el lugar más bajo de la tierra, ¿cierto? Y viene Dios y nuevamente se agacha a nosotros.
¿cierto? Viene su presencia y viene bajando. No es que nosotros constantemente vayamos ascendiendo, es Dios quien viene descendiendo hacia nosotros. ¿Cómo será la segunda venida? ¿Será que nosotros estamos llegando directamente al cielo, ¿cierto? Con las obras que hacemos día a día, ¿o Cristo viene bajando a la tierra por su iglesia? Su amor desciende constantemente. La gracia desciende constantemente. Y desciende hacia nosotros, ¿cierto? La gracia del Señor es grande, hermano. Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, por todo. Y el 10 dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Aquí hay que hacer algunas aclaraciones de lo que aparece en la palabra. Primero que todo, sabemos que hay otros versículos que hablan exactamente de lo mismo, en donde dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Me encanta cómo lo dice aquí el escritor de Hebreo nuevamente, ¿ya? Me acuerdo si en Colosenses dice algo parecido, pero una cosa es hacer algo, es crear algo, y otra cosa, ¿cómo se dice? No, la palabra no es subsistir, pero hay que sostenerlo de alguna forma, ¿cierto? Por ejemplo, si yo llegase a crear una planta, la planta no va a subsistir por sí sola si yo no le doy un riego, si yo no la corto, si yo no le doy mantenimiento. El Señor hizo toda la creación y aún así el Señor tiene que estar manteniendo cada una de las cosas. Y dentro de esas cosas está su vida y la mía, la vida de mis seres queridos cristianos y la vida de mis seres queridos ateos, o no creyentes, o ignorantes, ¿cierto? De la palabra del Señor. El Señor hizo las cosas, las crea y subsisten por Él. Amén. No es algo menor. Nosotros nos afligimos de repente. Hoy día yo voy a tener 3 hijos y uno dice, ¿cómo los voy a mantener? ¿Cómo vamos a soportarnos en una casa, ¿cierto? Tanta gente, los gritos, los llantos, ¿cierto? Y un montón de cosas. Y el Señor, que tiene millones de personas, que tiene millones de planetas, que tiene millones de meteoritos en el universo, que tiene millones de microbios, ¿cierto? Que a lo mejor podrían ser letales para nosotros, y maneja hasta los microbios. Que incluso tiene que estar fijándose y mirando también bajo su poderío toda la fuerza celestial maligna, ¿cierto?, que nos ronda. Hasta de eso es parte de su soberanía. Y nosotros siendo tan pequeños y nos creemos tanto de repente. Amén. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Y esto también me conmueve. ¿Sabe por qué me conmueve? Porque el Señor podía habernos salvado nomás y habernos dejado aquí en la tierra. Salvado, ¿cierto? Nos quita el pecado de nuestro ser, ¿cierto? Nos deja aquí en la tierra, a lo mejor con una tierra limpia y listo. Y eso nomás nos merecíamos y listo. Pero nos lleva con Él a la gloria, en donde Él habita, en donde no llega cualquier persona, en donde no llega nada que no sea puro, en donde solamente hay santidad. En ese lugar que probablemente nadie se imagina de los que estamos acá, allá nos lleva. Y ahí yo digo, ¿somos merecedores de eso? Hermano, piensa en su obra. ¿Se merece usted ir a la gloria? Aunque haya predicado todos los días de su vida, ¿se merece ir a la gloria? ¿Se merece estar ahí con el Señor? ¿Se merece estar con aquel que es 100% santo? ¿No merecemos estar allí? Y qué bueno que sepan que no, porque no lo merecemos. ¿Saben por qué estamos allá? Porque Cristo se lo merece. Por la obra de Cristo estaremos en la gloria. Cristo se merece toda la gloria y toda la honra. Y por misericordia de Él vamos a estar ahí. Porque Cristo nos dijo, yo quiero estar solo acá porque me lo merezco solo. No, Él no quiso eso. Él quiere tomarnos y llevarnos con Él. Y llevarnos a la gloria con Él. Hermano, el amor de Dios se revela, pero a ojo abierto, ¿cierto? En toda su expansión, en la figura de Jesucristo. No seamos ciegos a eso. Muchas veces pensamos de que vamos a llegar a un lugar, ¿cierto? O algunos piensan que vamos a llegar a algún lugar que solamente vamos a ver todo luz, ¿cierto? Y vamos a ver a Dios el Padre. No vamos a ver eso, vamos a ver a Cristo. De hecho, la figura que representa mayormente el amor del Señor es justamente Cristo en el madero. Eso, simplemente con ese acto, nos muestra de alguna forma cuán grande es el amor del Señor. Que llegó a entregar a su Hijo, que Él mismo siendo Dios se entregó por nosotros, ¿cierto? Que abrió sus brazos tanto, ¿cierto? Que se dislocaron probablemente su hombro.
que sus pies también se rompieron y sus manos también, que aguantó todo tipo de insulto. Ese es la gracia del Señor, ese es el amor en descenso de Dios. Amén. Por eso, nunca piense de que su obra va a ser merecedor, ¿cierto?, para nosotros estar en la gloria. No, hermano. Aunque usted le predique todos los días a 10 personas diferentes, aunque usted convierta a 1000 personas, aunque usted el día de mañana tengamos una iglesia de 10.000 personas, ¿cierto?, como en Estados Unidos, esas mega iglesias, que la mayoría no son iglesias, pero hay algunas que sí. La iglesia de Adrian Rogers era una iglesia gigante, y hasta el día de hoy sus predicaciones son muy buenas para nosotros. Obviamente no todos van a ser cristianos, pero una gran cantidad probablemente sí. Ni siquiera eso es merecedor de la gloria. Ni siquiera nosotros nos merecemos de estar en gloria por hacer ese tipo de cosas. Ni siquiera Pablo. Y así lo digo, ninguno de los que están escritos acá merece estar en la gloria por sus obras, aunque hayan dado su vida completa. Es solamente un regalo, hermano. Un regalo que Cristo nos otorga, el hecho de poder estar en la gloria sin merecerlo. Amén. Es un caso, hermano, como muy hipotético, como decir que a usted venga el ser humano más rico del mundo y se lo lleve a su casa y a lo mejor va a vivir de puros lujos, de puras cosas hermosas. Va a ser bien atendido, se va a llevar a toda su familia, ¿cierto? Le va a regalar un montón de casas y usted se va a sentir súper agradecido porque probablemente esa persona rica va a ser muy humilde. Es 1.000.000 de veces más la gloria. No es comparable con nada. Habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones el autor de la salvación de ellos. Aquí algunos, obviamente, la palabra del Señor no está hablando de que Jesucristo no haya sido perfecto, ¿ya?, sino que aquí de alguna forma quiere decir de que de esta manera se iba a completar su obra, ¿ya? Completando la obra por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Jesucristo debía pasar por la cruz, debía pasar por aflicción, debía pasar por sufrimiento. Recuerde que Él cargó nuestra culpa, Él cargó nuestro pecado, no había otra forma. Él debía cargar con eso. Amén. Entonces, Él completó aquello. Lo otro, también, solamente como para ir cerrando, para destacar también, no es que nosotros obligadamente debamos pasar por mucho sufrimiento para poder pagar quizás nuestros pecados. La palabra nunca dice eso, ¿ya? Si nosotros pasamos por aflicciones y por dificultades es porque estamos caminando el mismo camino de Cristo, pero no es porque estemos pagando por nuestros pecados. Amén. Si usted el día de mañana sufre, si usted el día de mañana pasa por algo malo, ¿cierto? Temas de salud, temas económicos, temas familiares, cualquier tipo de tragedia, ¿cierto? No es que esté perfeccionando y le esté de alguna forma purgando sus pecados. No. Simplemente se está haciendo más parecido a la figura de Cristo cuando está pasando por esas aflicciones. Porque son las aflicciones que vivió también el Salvador, que vivió también el Señor. Amén. Pero las aflicciones del pecado, las aflicciones, ¿cierto?, de la paga que nosotros teníamos que pagar, las pagó al 100% Jesucristo. Amén. Hoy día nosotros vivimos por gracia. Somos salvos por gracia. Caminamos por gracia. Tenemos fe por gracia. Seremos salvos por gracia. El Señor nos glorificará simplemente por gracia. Y toda la gloria es para Cristo, el Señor. Amén. Recuerde, cómo empezaba Hebreos del 1 en adelante, decía, Dios, habiendo hablado muchas veces, ¿cierto? El Señor, lo que hay que dejar en claro de la carta de Hebreos es que Dios habló. Amén. Y cuando Dios habló, dejó las cosas en claro. Cristo superior a los profetas. Cristo superior a los ángeles. Cristo no tuvo que venir a ser un ángel para ser superior a nosotros. Vino y se hizo un hombre. Restituyó el dominio que Dios le había entregado al hombre. Y un día ya no estaremos simplemente gobernando en la tierra, estaremos gobernando en la misma gloria con Cristo el Señor. Por regalo de Él y por gracia de Él. Amén. Esta es la palabra del Señor, hermano. Que el Señor les bendiga y vamos a hacer una oración.